Buenas noches a todos, a todas. Aquí estamos de vuelta desde la página La Rebelión se Justifica en conjunto con América Rebelde. Y hoy día tenemos una estrella que es pieza fundamental en la historia de Chile, en la historia reciente, porque estamos con Rosita Silva, que es una destacada luchadora incansable por los derechos humanos. Ella fue parte de la agrupación de familiares de ejecutados políticos en dictadura. ¿Ya? Es ampliamente recordada su protesta en los tribunales de justicia o de injusticia, en la Corte Suprema, denunciando los crímenes atroces, el genocidio en dictadura. Y también recordada porque es de las pocas dirigentes de del ámbito de derechos humanos del tiempo de la dictadura, que una vez iniciada la transición, ella rompe con toda esta corruptela, esta traición que se inicia con la concertación, y por mucho tiempo se mantuvo en la misma línea, eh, a lo mejor en forma, eh, eh, digamos, sin un centro como tal, derivado de la dispersión que ocurrió en los 90. Y hoy día también es pieza clave en la defensa de Mauricio Hernández Norambola, el comandante Ramiro. Es habitual verla con su lienzo, con Ramiro, con el lema Te queremos libre. Y la verdad es que para dar cara en la defensa de Ramiro en estas circunstancias, en este país, hay que tener harto coraje. Eh, Porque, bueno, trae muchas complicaciones en el sentido de la propaganda oficial, de estigmatizar a todos los que defienden a los presos políticos que han empuñado las armas como subversivos y terroristas. Pero en el último tiempo, Rosita también eh, está siendo conocida porque publicó un libro que se llama Memorias Subversivas, de la editorial Tempestades. Hace mucho tiempo yo conocía a Rosita, y cuando vi el libro dije, hay que entrevistarla porque, bueno, es una persona con una larga trayectoria y una consecuencia envidiable, un compromiso a toda prueba. Eh, Vive en La Reja, cerca de la Villa Francia. Por tanto, su amistad con la compañera Luisa Toledo y con el compañero Bueno Vergara es de larga data. Así que buenas noches, compañera. Bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo está? Buenas noches, me honras con todo lo que dice. Eh, yo en general bien, digo yo, no, sea la palabra general. Estoy bien, eh, aquí seguir soñando, seguir luchando, en la misma de siempre, como digo yo. No me he movido ni un ápice, no porque no me mueva, sino que porque este país tiene mala memoria y yo no me olvido que mi lucha es de clase, no es una lucha circunstancial ni momentánea. Y cuando se trata de las luchas de clase son eternas hasta que uno cambie la correlación de fuerza. Entonces, no es fácil, pero muy feliz porque he tenido oportunidad de poder enarbolar luchas maravillosas como la que se hizo de Mauricio Hernández Buena, más conocido como el comandante Ramiro, y otras tantas luchas de derechos humanos que no tienen que ver con la vida o la muerte, sino que la derechos humanos en su concepto general, salud, educación, etcétera. No me quedo con una parte de la historia, trato de entender cómo va avanzando y retrocediendo, porque es avance y retrocedo, ya estamos en un proceso bastante de retroceso, eh, pero
pero creo que si uno no mantiene las convicciones, como dice Ramiro, hay que resistir para poder ganar. Y eso lo Así aprendí. es. Compañera, entrando ya en el tema de la entrevista, eh, ¿cómo nace Rosa Silva como dirigente social, como dirigente política? Mira, yo antes de nacer al mundo público, en mi mundo privado, en mi casa, ya era todo político. Mi abuelo fue fundador del Partido Socialista de Chile, Antonio Silva. Mi padre, Mario Silva, fue dirigente de la Unidad Popular y fue presidente del Partido Socialista en Antofagasta, por lo cual, digamos, después lo matan. Pero yo nací en la política, nací entendiendo estos procesos. eh, y quiero decir que mi padre no fue una víctima, fue una parte de lo que sucede cada ciertos años para aplacar la conciencia del pueblo. Y yo siempre lo tuve claro, nunca me sentí víctima tampoco. Creo que son hechos lamentables, terribles, traumáticos, pero no victimizantes, y yo los diferencio. Y claro, cuando a él lo matan, yo tengo 13 años, yo ya militaba en el Partido Socialista antiguo, y después que lo matan, llego a Vallenar, termino mi enseñanza media, llego a Santiago con 17 años, me incorporo inmediatamente al tema de los presos políticos, pensando siempre en esa idea que mi papá había estado preso y después lo matan, entonces ese nexo que me hacía con los presos políticos para mí era muy importante. Y después estuve trabajando muchos años en el CODEPU, que era el Comité de Defensa de Derechos del Pueblo, que era la línea militar de ese tiempo, la línea independiente. Trabajé particularmente en el CODE, el Comité de Derechos de la Mujer. Me tocó trabajar mucho en las poblaciones, organizando, qué sé yo, en ese tiempo todas las protestas que había, trabajé en Peñalolén, en Maipú, trabajé en el sindicato de los cesantes. Hice un recorrido bien fuerte, siendo muy niña, tenía 17 años cuando ya empecé este camino fuerte. Y después el Partido Socialista, dirección colectiva, los llamados comandantes, me designaron, porque así fue y lo cuento en el libro, me designaron para llegar a la agrupación de facultad política, porque los dirigentes de la agrupación eran designados por sus partidos. Y yo fui dirigente porque fui designada por el partido y no me avergüenzo. Es una realidad, equivocada, pero una realidad. Y yo parto ahí ya abiertamente y salgo a la calle y empiezo a ser muchas veces detenida y golpeada. Yo estuve como 50 veces detenida porque me veían, porque ya además físicamente era muy grande, porque era gorda, gorda, y tenía la maravillosa facilidad de que corría muy rápido. Entonces era muy atractivo para los pacos pescarme y pegarme, porque además tenía un tremendo bozarrón que cuando yo gritaba en las calles del centro de Santiago no necesitaba megáfono. Entonces era una activista como completita. Sí, sí me acuerdo. Eh, y siempre sentí la necesidad, una necesidad ideológica de estar. Yo después, entre comillas, me hice conocida porque como era tan gordo me llevaban, me arrastraban, me sacaban la cresta, etcétera, etcétera. Pero yo nunca busqué eso, nunca, nunca. Yo lo único que quería era luchar por mis compañeros. Recuerdo aquellas épocas. Y nunca pensé que aquellas fotos me iban a ser conocidas. Yo hasta el día de hoy sigo pensando que es una larga lucha. Que no es porque mataron a mi papá o mataron a mis amigos, los desaparecieron. Es mucho más profundo que eso. Porque el tema de la muerte tú lo puedes superar o sobrellevar. Pero cuando hay una convicción de un proceso de lucha es distinto. Muy distinto. Sí.
Entonces, la verdad que a mí me tocó, como se decía antiguamente en este país, me tocó bailar con la fea porque yo era dirigente cuando llegó, entre comillas, la democracia a este país, que no quise vivirla. Y cuando sale Elwin, yo me voy a Nicaragua y pierde Daniel Ortega en la primera vuelta y me tengo que devolver porque yo me quería ir a vivir a Nicaragua y vuelvo obligada por las circunstancias de Chile. Cuando llego a Chile, estaban los presos políticos en huelga de hambre en el tiempo de Elwin. Yo no quería, porque yo sabía que lo que venía era la impunidad. Eso yo lo sabía. Se había vivido en Argentina, se había visto en Uruguay y en Brasil. Era ya una vuelta de la historia de América, ¿no? Por lo tanto, uno no tenía que ser ni inteligente ni brillante, era solo ver lo que había pasado en los otros países. Claro. Y tuve que volver. El año 91, 90, por ahí. Y efectivamente, estaba la impunidad. Y, y en ese tiempo yo no me inscribí para votar por el sí, por el no. Nunca he votado en mi vida, de paso, nunca he votado en mi vida. Primero porque cuando fue el sí y el no, pensé tal vez políticamente, equivocadamente, porque uno tiene que reconocer equivocaciones, que iban a ser fraude. Entonces, como Claro, iban a ser fraude, yo no iba a ser parte de ese fraude, según yo. Me equivoqué políticamente en un análisis. Pero de ahí para adelante yo no voté nunca, ni por él, ni por nadie, hasta el día de hoy. Porque siento que si voto, soy parte de este sistema y estoy manteniendo un sistema que me parece que es asqueroso, terrible, inhumano, etcétera. Entonces yo me fui construyendo casi sola después del 76, porque me vine a vivir, yo vivía en Vallenar con mi abuelo y mi madre después de la muerte de mi padre, y me vine a Santiago a estudiar, hice una carrera corta en ese tiempo técnico en comercio exterior para poder trabajar rápido. Y de ahí ya me metí en ese proceso y me tuve que mantener sola y trabajar y estudiar y qué sé yo y no sé qué. Hice de todo, vendí en la calle, hice aseo en las casas, hice vendido puerta a puerta, hice de todo. Pero también me metí en esta lucha política ideológica con convicciones. No porque habían matado a mi atrás. Eso, así como, ¿cómo podría decir yo? Eso fue como un agregado más, pero no fue lo fundamental. Que ya venía con bases ideológicas antes. Entonces, yo participaba en la Juventud Socialista, salía a las marchas en el tiempo de Allende, ayudé a mis padres en la campaña Allende y yo teniendo, no sé, chica, yo soy tengo ahora 65 años, soy del 59, pero yo viví toda esa etapa. Entonces yo me la he vivido todo. Y es así maravilloso, es. mi vida ha sido bellísima, porque lo he vivido intensamente. No miro la vida por la ventana. A mí me pasó una vez en dictadura, yo era estudiante secundario y era dirigente estudiantil. Y en una ocasión yo tuve que ir a la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, que estaba ahí en Almirante Huérfano. eh, 18.5. claro, claro, en el huérfano. Y entré y de repente te veo que era la primera vez que te veía cerca, en la oficina de la AFEP. Ya, tú estabas escribiendo, yo tengo esa imagen, pero sumamente grabada. Tú estabas escribiendo y levantas la cabeza y, y conversamos. Pero cuando levanté la cabeza dije, oh, es la compañera. ¿Ya? Y, y el impacto de verte cerca, sabiendo que eras tú, la compañera que está en las marchas, que sé yo te había visto en las marchas, fue un impacto para mí. Dije, oh, la compañera, usted está acá, o sea, existe. Entonces, claro, tu presencia, tu figura, yo creo que para muchos fue en esa época
muy importante, muy significativa, igual que hoy día, ¿verdad? Porque precisamente tu forma de ser, tu accionar, muestra convicciones. Y en una sociedad tan mercantilizada como la de hoy día, ¿cierto? De hace rato, cuesta mucho encontrar personas con convicciones. Es cosa de ver, y qué sé yo, a Boris, ¿cierto? Que un día dice A y después dice B y después hace C. ¿Ya? Entonces, ahí las convicciones están según la Bolsa de Comercio, no, van y suben. Pero en lo que tú estabas diciendo, que queda sola, ¿cierto? Ante esta brutal transaca que se produce sin ningún pudor, sin ningún pudor, sino que es brutal. Eh, Esa soledad yo creo que le pasó a muchos, que al final de cuentas eran muchas soledades solas, ¿eh? Y con una amargura tremenda porque cada soledad sabía perfectamente hacia dónde iba esta transición supuestamente hacia la democracia. No, yo creo que han pasado 1 o 2 meses desde que Elwin asume y ya estaba claro. Entonces, eh, desde el punto de vista humano, ¿cómo se logra combatir esa soledad en un contexto en que toda la masa va hacia una parte, ¿cierto? Como borrego, y uno va en sentido contrario? Mira, yo te diría primero mucho llanto del dolor de sentirte solo, donde tú ves que tus compañeros que estuvieron al lado tuyo hoy día no están, se fueron a los puestos, no te saludan, Mm, hay una distancia tremenda que te la hacen sentir y, y uno cuando le pasa eso y tiene convicciones, principios y valores, porque yo reconozco, yo nunca, mira, qué fuerte lo que me dijiste cuando me conociste, yo no sabía esa historia, pero quiero decirte que nunca, nunca sentí que yo era esa persona. Yo ahora a los 65 años vengo a entender parte de ese proceso de esa imagen mía, porque hoy día hay mucha gente joven que me dice, mi mamá a usted la conoció, mi mamá me habló de usted. mm. Cuando me dice, ay, a mí es muy fuerte, porque nunca, nunca, ¿viste? Yo lo que busco ahora igual es que esto cambie. Entonces, cuando uno tiene, y yo me quedé muy sola porque además, cuando presenté la querella, cuando presentó mi familia la querella contra Pinochet en el año 90 y tanto, yo fui a hablar con las dos agrupaciones y las dos me dijeron que estaba loca y que lo único que iba a hacer yo era crear impunidad para Pinochet. ¿Sabes lo que es esa soledad tremenda? Pensando que le van a dar la impunidad y que nunca más íbamos a poder hacer un juicio como me lo dijeron. Horrible. ¿Sabes qué me dijeron a mí? Lo que yo buscaba era plata y fama. Y me morí. Y yo fui a hablar con el Hugo Gutiérrez y dije, yo lo voy a hacer igual. Porfía como bruta de porfía y lo reconozco. Todo eso he tenido que pasar soledades, insultos, desprecios, acusarme de que yo lo que único que iba a lograr con esa juicio contra Pinochet era que le dieron la amnistía en todos los juicios que no lo pudiéramos acusar nunca más. Esa carga de esa historia la llevo en mi cuerpo. Sigue nomás, vuelvo al tiro, siga nomás. Esto es súper complejo.
Eso es lo que me ayudó a levantarme, me ayudó a seguir camino y decir, no, eso no es por ahí, porque yo, aunque quede sola y aunque esté sola, no puedo acostarme en las noches pensando que tengo equivocadas mis principios y mis valores, que no me puedo ir a otro lado, que no sea lo que yo crea, porque no importa que no tenga comida. Yo decidí no tener hijos, decidí vivir sola por lo mismo. Entonces, yo no tenía que pararme, no podía quedarme de rodillas. Todo esto me dio fuerza, porque yo dije, aunque esté sola, pero seré digna en mi vida. Tiene que ver con la dignidad de uno, qué es lo que le pasa a uno, qué es lo que siente uno. Yo soy súper apasionada, porque creo en lo que hago y con lo que digo. Entonces, empecé a caminar sola. Presentamos la querella, fueron 4 amigos míos solos. Hay fotos de ese tiempo, testimonios. Después, claro, empezó a subir el tema y después se llenaba. Cuando iban a desaforar a Pinochet, el Hugo me dijo, mira, sabes que van a permitir solo una persona por familia. No puedes entrar, tú eliges quién entra en tu familia. ¿Sabes qué le dice? Textual. Y con el permiso de toda la gente que está escuchando. Mira, bueno, le dije, me sacaba la concha de su madre con toda mi familia que viaja todas las veces que hay un pequeño juicio. Nunca hemos dejado de venir a un alegato. Nunca. O entran todos o te quito el patrocinio. Tú lo verás. Estamos todos. Porque creo que cuando tú te ganas el derecho para un lugar, no te lo puede quitar nadie. Es el que te ganaste. Entonces, yo he sido súper convencida en mi vida. Y cuando me equivoco lo digo. Pido disculpas y digo me equivoqué. Como muchas veces me he equivocado políticamente y personalmente y he cometido errores. Hay que decirlo para enfrentarlo. Entonces yo me armé sola. Yo trabajaba en las calles, ¿te acordás cuando antes habían esos papeles café con unas chipitas? Yo andaba ahí, pues, con eso. Yo le hice todo, a todo le hice. Me cortaba, mira, me sacaban el arranque el agua, me cortaban los cables de la luz. Cagada de hambre y ahí estaba. Y yo decía, no me la ruta, no me la ruta. Y nunca perdí mi sonrisa. Yo me río de mí. Mira, a mí me han cortado un dedo, me han cortado todas las cosas que tú estoy sorda de este oído. Y me río. Yo me digo, yo cuando me cortaron el dedo, para que tú te des cuenta, puse en el oído. Ya no me llamo Rosa Silva, me llamo Rosa Nueve Dedos. Y mis amigos me decían, pero ¿cómo puedes ser tan brutal? Y si no me río de mí, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me río de mí? No me queda otra, porque tengo que aprender a sostener y reírme. ¿Y ya? ¿Qué? Entonces yo no me he ido nunca a ninguna parte. Tengo 65 años, uso silla de rueda hoy día, camino muy poco, media cuadra, pero para ir a las marchas voy en silla de ruedas y me impongo ante los pacos, porque estoy convencida y ando en la silla de ruedas con el cartel del Ramiro. Entonces yo hice todo un proceso ideológico. Yo, por ejemplo, el tema del feminismo, hasta por ahí nomás, es un tema de clase, primero. Para mí todo es un tema de clase. Cuando obtengamos el cambio de un sistema, vamos a poder ordenar como corresponde, todo. Mientras tanto hay que ir avanzando, pero no creo en instancias de ese tipo. Lo mismo que los gays y todo eso. Con el Víctor Hugo Robles lo hemos conversado muchas veces. Si no tenemos un sistema que nos cuide como clase, no sacamos nada con pedir todo lo que nosotros queramos porque además nos van a pegar. Además, Ahora, ahora bien, eh, en todo caso de haber sido impactante una vez instalado el golpista de Elwin en La Moneda,
primero fue impactante verlo ahí, ¿cierto? Golpeado. Sabiendo uno todo lo que él hizo para que el golpe se produjera y su posterior justificación y mentira con respecto a que hay 15.000 guerrilleros cubanos, en fin, y todo eso. Entonces, yo me imagino que para un sector de las compañeras que peleaban en contra de la dictadura desde los derechos humanos, fue un golpe bastante fuerte, eso. Y más todavía cuando Erwin habla de que se eh, buscaba la justicia en la medida de lo posible, y introduce también este tema de los casos emblemáticos, como que si hubiera unos casos más importantes que otros, ¿no? Eh, ¿cómo, qué reacción tuviste ahí? ¿Qué pensaste hacer? Eh, Porque por un lado estaba sola y por otro viene este mazazo de que la justicia no es tan justicia, de que la democracia no es tan democracia y que eh, la, la pseudo izquierda o izquierda mercenaria que está en la moneda eh, prontamente empieza a negociar con la derecha, con la UDI, empiezan a transar en el Parlamento, ya la UDI no es fascista, sino que es de centro derecha, entonces empieza todo un maquillaje, un juego de máscara. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa ahí? Mira, fue difícil porque yo todavía estaba de dirigente en la agrupación cuando entregan el informe RETI. Si tú ves las fotos de esa época, en la moneda fueron las dos agrupaciones. En ninguna foto, pero en ninguna foto me vas a encontrar porque yo fui la única que no fue a la moneda. Porque yo sabía, siempre supe, que el informe RETI era solo un mero libro donde no daba cuenta de la realidad de lo que había pasado con la brutalidad. Es más, yo el primer año del informe RETI, hay fotos, en la tercera, yo fui a quemar el informe RETI ahí en la llama de la libertad, porque me parecía terrible que existiera ese libro, porque solo constataba los nombres de los compañeros sin dar cuenta de la brutalidad y bestialidad que había ocurrido no solo con los detenidos fallecidos y los ejecutados, qué pasaba con los torturados, qué pasaba, bueno, todo lo que vino después, ¿no? Por lo tanto, yo no es que ahora crea que no, siempre tuve la claridad en eso. Yo siempre he sido tan marginal políticamente, tan marginal. Entonces, yo no fui a recibir nada como agrupación y ahí ya me fui porque dije ya este show. Y antes de irme a la agrupación me acuerdo que los partidos, es muy importante, todos los partidos fueron a hablar con nosotros que si ni se nos ocurriera hacer una marcha o alguna protesta respecto al tema, porque iba a venir otro golpe. Así lo dijo Claro, el Partido Comunista, así dijo el Partido Socialista, el MIR dividió, pero todos los dijeron y nos fueron a aceptar. Entonces nosotros teníamos que portarnos bien, muy bien, porque si no venía otro golpe. Y ahí yo les dije, ¿sabes qué? Se van a dar porque yo no sé morderme la lengua. Y mi cara, lamentablemente, yo me conozco, mi cara demuestra lo que yo pienso, por más que me quede callada y la boca cosida, pero los ojos y la cara se la. Entonces, de ahí empezamos más. Entonces, ahí me alejé, después un poco por aquí, un poco por allá, después me llaman a mi casa en Vallenar, cuando inauguran el memorial, del Ministerio del Interior, me amenazan de que yo no aparezca por ahí. Yo no pensaba ir porque yo estaba en Vallenar con mi mamá y yo por ahí mismo me había ido para allá porque yo no me quedo esta semana estar viendo que lo que están poniendo en el cementerio es parte del olvido. Si nosotros peleamos, nosotros como agrupación de ejecutados, que eso se quedara, los nombres de los compañeros de detenidos por el ejecutados,
los pusieron en el bandejón central frente a la moneda. Cosa que no pasó. Entonces era multista, era lo peor de lo peor. Ya. Entonces yo me fui de ahí, etcétera, etcétera. Después me puse a estudiar Derecho, entre medio hice huelgas de hambre, me quedé una vez el partido Socialista solo y me puse a hacer huelga de hambre. No sé si hice muchas locuras, por lo que yo creo, el camino escalaba una bajada y me hablaba y yo no lo pescaba. Bueno, terrible. Entonces, siempre ha sido a contrapelo mi historia. Muy a contrapelo, pero muy orgullosa de mi propia historia, porque creo que, como yo digo, cuando me acuesto en la noche puedo dormir tranquila. Claro, Porque después, en los años 2000, cuando iban a ser los 30 años del golpe, me encontré con unos compañeros que eran parte del frente, un poco militar. Hicimos los 30 años, los 40 años, 40 años. Y el solo aparte de todo el mundo. Y el año pasado, cuando fueron los 50 años, también. No sé, yo pertenezco a un grupo que se llama Colectivo contra el Olvido, que me pareció muy interesante desde el punto de vista ideológico de derechos humanos. Y nosotros no nos acoplamos a ninguna de esas marchas, ninguna de esas cosas. Tenemos una mirada propia y yo también la tengo. Creo que el tema de los derechos humanos ha sido solo. Yo siempre la grafico así. Cuando la gente, entre comillas, que es de izquierda, está eh, acorralada para la derecha, esa gente que es de izquierda abre su cajón del escritorio y saca una foto de mí. Y después la vuelve a guardar. Entonces está así, todos los años así, sacando fotos, guardando fotos. Y no les importa, porque con eso los chantajean. claro. Gráficamente es así. No es Claro. que lo estoy inventando, es así. Bueno, lo mismo que tú cuentas de, de la exigencia que te hacían los partidos de no protestar porque podría venir un golpe. Lo mismo sucede hoy día, que cuando dicen no, hay que votar por Jara, hay que votar por Boric, porque si no gana el fascismo. Ese mismo chantaje, ¿cierto? Pero en épocas diferentes, y son los mismos partidos que hacen el chantaje igual, ¿eh? Del terror, eh, es como que yo me acuerdo cuando estaba la convención, ¿cierto? Eh, algunos militantes comunistas que repartían folletos por la convención uno decían, no, hay que votar porque hay que parar a la derecha, ¿ya? A, a los fascistas. Entonces yo decía, pero si tú dices que Kast es fascista, lo que me estás diciendo es que Piñera no lo es, no es facho. Entonces, ¿dónde queda la masacre del estallido social? ¿Dónde queda eso? No, entonces me decían, textualmente me decían, no, es que hay que defender esta constitución. ¿Cuál decía yo? Esta de Pinochet. Es tu constitución ahora. Es una cosa increíble, un trasvasaje. Y cuando tú mencionas, por ejemplo, el informe Rettig, lo que la gente se olvida es que el marco histórico del informe Rettig, ¿cierto? Fue escrito por Gonzalo Vial. Sí. Y Gonzalo Vial es un historiador, entre comillas, historiador de la dictadura, pero asqueroso. Asqueroso. Toda Ah, la vida. claro. ¿Sí? Entonces, ese informe Rettig, ese marco histórico, pasa a ser la versión oficial, la historia oficial escrita por un huevón que escribía en Mercurio, que apoyó golpe de Estado, que apoyó la dictadura, sin ninguna vergüenza. Dios, no solo lo apoyó, los aplaudió. Claro, Mira, mira, Erwin es un golpista. Lagos, o sea, Frey, ¿para qué ama hablar? Sí.
un tipo que siempre fue de derecha. Después vino Lago, que se decía socialista, pero él fue de raíces radicales, de derecha. A la gente se lo olvida, a mí no se me olvida nada. Nada, tengo una memoria maravillosa en lo político. Después vino la Bachelet, ¿Mm? hija de un asesinado ahí, y más encima dice que ella es hija del ejército. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Blanquea el ejército. No, y lo Porque peor del caso que en el primer gobierno de la Bachelet envía a 200 militares activos a la Escuela de Panamá sí, pues, y mantiene el compromiso de enviar militares tiene a la Escuela de Panamá. hasta ahora. Claro, Entonces a mí, ¿qué me vienen a decir que esa mujer de izquierda? Ella nunca fue de izquierda, es una vendida, como las hijas de Allende, que querían vender la casa para seguir. No, por favor. O sea, pongamos un alto a en algún momento esta locura psiquiátrica, ideológica. claro, Tú sabes que Boris hoy día ha hecho 37 leyes para parar todo lo que es el proceso social. Es decir, hoy día tú, si yo fuera, entre comillas, más importante, te aseguro que me habrían llevado presa porque hoy día te pueden tomar detenida por pensar, claro, no así por es, hacer, por pensar lo que le pasa a Yeltsin. claro. ¿Estamos? ¿No? Y aparte de eso, Juan Pichún está arriesgando cadena perpetua, a Perantaro Yaitul está arriesgando 100 años de cárcel. Mira, esa norma jurídica ni Pinochet la aplicó cuando tenía los presos políticos, ni Pinochet, porque es una norma que existe antes de la dictadura y que el Poder Ejecutivo puede pedir más años de lo que se. Él le dio también 74 años a, ¿cómo se llama este cabrito de los anarcos que está en Rancagua? Ay, que lo conozco, se me fue el nombre. Villarroel, ¿no? No, no, el Villarroel está de antes, está el tiempo de la dictadura. Claro, El anarco, las bombas, caso bomba. ya, Ay, se me fue el nombre del chico. Ya, no me acuerdo. Bueno, eso lo hace Boris, no lo hizo ni Pinochet. así es, Él pidió aprobar la ley, porque ellos la aprobaron como Frente Amplio y Gente de Izquierda, la ley Nadie Reclamar, toda esta, y que le permiten a los pacos disparar sin que no les salga ni por curado. Ni Pinochet tenía eso, ni Pinochet. Y lo tiene este hijo maldito de puta, que es Boris. así es. ¿Tú vas a creer eso? Mira, yo cuando escribí el libro me acordaba yo de tantos compañeros, ¿no? Yo decía, en este país es tan clasista este país, tan clasista, incluso hasta los muertos tienen clase, están los más importantes, después los de intermedio y los nadie. La mayoría son los nadie, nadie los recuerda, nadie sabe qué pasa con su familia, nadie habla por ellos. Claro. Es Ahora, dramático. ahora tú mencionabas que interpusiste una querella contra Pinochet, ¿cierto? Ahí por los 90, pero también hace poquito interpusiste otra querella porque se descubrió, o sea, siempre se supo, pero ahora hay una evidencia más concreta, hay un testimonio que señala que cuando Pinochet estuvo preso en Londres, el gobierno de turno, que era Frey, donde el ministro de Exterior era Insulza, eh, asesoran a Pinochet para mentirle a Jack Straw, ¿cierto? Que era el parlamentario británico que
encausaba a Pinochet y estaba a cargo del juicio a Pinochet, para que Pinochet hiciera el loco, realmente, el loco, y así burlara la justicia británica para no ser extraditado a España, al juicio de Garzón. Mira, fue peor que eso, fue más grave que eso. Estaba efectivamente insulsa, pero él no estaba de ministro, estaba el mismo tontón que está ahora, él tiene un apellido así como alemán, Ah, de él, eh, el que es ministro actual. claro, él estaba, incluso era ministro, diputado, no sé qué cosa es, No, Insulza era claro, del interior, claro, y Frey estaba de presidente, que le habían matado a su padre. Además, claro. ellos pescan a un tipo que es militar, lo mandan a Inglaterra a hablar con Pinochet y le mandan 10 hojas con las instrucciones de lo que tenía que hacer. O sea, se dieron el tiempo de trabajar, de seguir, gastar plata del gobierno para mandar a un pelota para allá, para explicarle lo que tenía que hacer y volver. Y ahora a mí me hablan, el Insulza de 82 años, viejo decrépito, va de candidato a diputado porque a él le gusta la política. Por favor, tengan decencia por lo menos en algo. Claro, Entonces, yo me los conozco a todos, les siguió la historia a todos. claro. Entonces, yo no puedo creer que todavía el Saldívar el enano maldito, esté metido en el Congreso administrativamente, tiene 94. Oye, por favor, ¿hasta cuándo? Así es, Entonces, tipo, mira, disculpa, mira, los candidatos a presidente que tenemos, el PC que está dividido, no puede hacer nada ni para uno ni para el otro. Y la gente se aburrió, la gente mucha gente no va a votar porque ya no cree en nada ni en nadie. El otro resto va a votar un poco por la Jara, que ha mentido como ha querido, porque llega a dar risa a las mentiras, o sea, parece niña chica mintiendo. Y el caso hoy día puede ser que esté quitándose los votos porque se descubrió que él estaba atrás de todas estas mentiras contra esta idiota de la materia. Bueno, y los otros, o sea, no hay nadie decente, no hay nadie que tenga una altura moral, ética, ética, para poder ser presidente. Nadie. Y todos estos partiduchos de cartón, incluyendo el Partido Comunista, metiendo las manos, no solo en plata, en soborno, en lo que ellos quieran, porque ellos ya no tienen límites. Pero mire, además de eso, tú me hablaste del Mauricio, Hernández Norambuena. Hoy día tiene el ministro de Justicia, un señor militante del Partido Comunista, de izquierda, ¿verdad? De izquierda. Comandante Ramiro, que volvió de Brasil porque lo mandaron a Chile, le hacen cumplir 2 condenas de 15 años, 2 condenas a 30 años, y lo tienen aislado en Brasil como 20 años, y lo mandan aislado a Chile, 30 años, y en Rancagua hace poco, el año pasado, principio del año pasado, le quitaron el aislamiento. Se enfermó y se enfermó seguramente por las huelgas de hambre, por la mala alimentación, por los 25 años de peso, la inhumanidad que existe con él. Lo traen al hospital de aquí de la penitenciaría después de 2 semanas graves. Lo traen aquí. Y ahora lo dieron de alta hace 10 días. ¿Sabes cuál fue el alta que le dieron? Castigado a la reclusión alta aquí otra vez y vuelve a estar solo y aislado en una pieza sin ventana, sin vidrio, mal alimentado, aislado y tiene visitas solo el día miércoles de su familia. Y el ministrito que tienen ahí, que es un pobre, estúpido y weón, no ha hecho nada porque Mauricio Norambuena nos dio dignidad en algún minuto en nuestras vidas cuando mataron a Guzmán, que era el creador de esta maldita
de esta maldita constitución, porque no había justicia en este momento, porque había impunidad en el país, porque nunca, hasta después del 97 hubo justicia y antes nunca, siempre hubo impunidad. Y Mauricio nos regaló un poco de dignidad. Y hoy día lo están castigando y lo están matando. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar a mí? ¿En quién voy a creer yo? El Mauricio me ha enseñado a decir y me ha enseñado a pensar que si uno no resiste como él ha resistido tantos años, no vamos a poder ganar. El resto se ha doblegado, el resto se ha arrodillado. Yo no tengo ganas de arrodillarme, no tengo ganas de implorar. Y si me tienen que llevar preso, me llevan preso. No tengo problema, ya estoy vieja y me enfrento a eso. Entonces a mí no me vengan a decir que izquierda. ¿De qué izquierda si ni siquiera la acompañan, ni siquiera preguntan la salud, ni siquiera por los presos políticos que están del el Villarroel, que lleva tantos años, que tiene juicios del tiempo de Pinochet, que sigue desapareciendo? El primer detenido desaparecido que tiene en el primer gobierno es la Bachelet, con Güenante. Efectivamente, O sea, ¿de qué me... desde, desde el año 88 hasta el estallido del 2019, hubo 135 personas muertas en el contexto de estallidos sociales. Y de eso estos desgraciados no responden. Y obviamente esos 135 muertos sin justicia y bajo la impunidad más absoluta. Se murieron nomás, pues. Y estamos en democracia. Estamos en democracia. O sea, por favor, porque votan cada 4 años y ponen un papel. Le llaman democracia a esto. Por favor. Mira, yo estoy tan enojada con el movimiento oficial de derechos humanos, tan enojada. Mira. Borraron el 11 de septiembre del calendario, que era día feriado. Ya, uno podría haber pensado bien porque Pinochet, ok. Entonces las marchas las hacen el domingo antes del 11. Que los compañeros no lo empezaron a matar ni el 5, ni el 6, ni el 7, lo empezaron a matar el 11. Cualquier gobierno decente, mínimamente criterioso, con el 11 feriado como Día de la Dignidad y la recuperación de la memoria. Y, y estas agrupaciones, más encima, el año pasado, le dan el lienzo para que el otro infeliz del Boris fuera con ella marchando por los 50 años. Por favor, hay que estar desquiciado. Este no es Pero, búsqueda de los cuerpos. Oye, por favor, si esto es un show, el que venga no va a hacer nada. Yo tengo amigos, familiares que en esa presión no saben nada de nada. pero ¿qué opinas tú del plan de búsqueda? Mira, yo creo que lamentablemente, mientras los militares estén incidencia, no pasa nada. Entonces, yo creo que, entre comillas, la intención pudo haber sido buena y bonita, digo yo, entre comillas, porque no les creo nada. Porque creo que la búsqueda es la búsqueda para la impunidad, para el olvido, para ir bajando la presión de esto. Porque yo entiendo a los familiares que querés creer, yo no los juzgo, porque tú tienes la necesidad de creer y de buscar a tu familiar. Yo en eso no tengo problema. Yo tuviera un detenido que desapareció, a mí me dijeron, ¿sabes que tienes que ir a caminar en la silla de ruedas? A mí, yo voy, claro. Yo si tenía un detenido desaparecido desde el punto de vista emocional, yo voy a buscar mi carpeta, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es el tema de fondo? Las papas del libro, que se deshincha un poco ese hinchazón de derechos humanos que da en septiembre. Y políticamente es una movida. Yo lo lamento tanto. Yo me siento Ahora, mi en, familia, pero aquí en esto todo lo este enjambre, esta cosa tan asquerosa que hay en Chile,
eh, ¿qué valor eh, se le asignas tú a los derechos humanos como bandera? Porque ayer, por ejemplo, conversaba con unos compañeros abogados peruanos que defienden a los presos del caso Perseo, del caso Olimpo, Conozco el caso. y ellos contaban que el Estado peruano no respeta ninguna ley ni tratado internacional. Entonces, Entonces, ¿qué nos respetan? yo le preguntaba a ellos, cuando uno defiende un caso, ¿cierto?, ante un Estado que sí respeta las normas básicas del derecho, es un poquito más fácil. Pero cuando uno se enfrenta a un Estado como el peruano que no respeta nada, ejercer la abogacía es mucho más difícil porque es estar ante un ente ciego, ciego sordo y mudo. ¿Eh? Algo similar ocurre en Chile de alguna forma, en que los derechos humanos no existen, no existen, existen solamente desde el punto de vista de campaña, utilitario, como una banderita para tratar de diferenciarse en algo con la derecha, cuando todos sabemos que esta izquierda es la misma porquería que la derecha, o sea, están todos coludidos. Entonces, en ese contexto, ¿qué valor le asignas tú a la defensa de esos derechos humanos, eh, a la concepción de derechos humanos, ¿cierto? En el Chile actual. Hoy qué pregunta tan difícil, muy difícil la pregunta, aunque tú no creas, para mí es muy complicado. Primero, Viéndolo, creo de- que es muy complicado. Primero porque creo que en este país de verdad hacen gárgara con el tema de los derechos humanos, gárgara. O sea, qué mejor ejemplo que lo que le pasa al Ramiro. O sea, eso es un ejemplo. Si él no tenía, él no estaba aislado, no tenía castigo, porque después de que le dan el alta tiene castigo y está aislado, no tengo idea. Nadie ha explicado nada, no le han dado ninguna explicación. Pero más allá de eso, yo por ejemplo los estudiantes, me salen a la calle a palo, así es. a palo. Los papás le da pánico porque los papás ya no entienden nada de política y los cabros que quieren aprender un poco, bueno, terrible, terrible. Entonces, con los derechos laborales, Cero. ¿de qué estamos hablando? Cuando la CUT lo primero que hace es decir, no, vamos a apoyar a la Jara. Si ellos tenían que, aunque fueran fáciles, tenían que haber conversado con todos los candidatos y después haber decidido. Si ellos entregan así como lo entregaron a la Bachelet 4 años sin aumento solo, si gente que está delirante, derechos humanos sí. Pero además más atrás de eso, mucho más atrás de una concepción ideológica, que es lo que a mí me gusta. Nosotros en América Latina y en el mundo nos regimos por los derechos humanos que se creó una carta después de la guerra. Pero que son de concepción yanqui, yanqui, al interés de los gringos, no al interés nuestro, de nuestro. ¿Dónde está reflejado los derechos humanos de los pueblos indígenas ahí? ¿Dónde? Es occidental, pero ¿No? a beneficio de los gringos. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, para mí es súper complicado, porque los derechos humanos son derechos que se respetan. Y cuando tú respetas a un pueblo, no es desde un sistema imperialista, es desde un sistema donde hemos logrado algún nivel de igualdad de clase. Porque los derechos humanos significa que nos tenemos que cuidar, que tenemos que protegernos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudarnos, no el andar dando palos, dando pena, que hay que meter 200 años, porque cuando tú estás en otro sistema que no es este, la gente no tiene por qué salir a robar para comer,
La gente no tiene por qué educarse para ganar plata más rápido con la coca que la gente a los mismos infelices que nos tienen a nosotros de rodillas como pueblo. Entonces yo digo, primero, pensemos en qué tipo de derechos humanos vamos a hablar y desde dónde vamos a hablar por los derechos. O sea, claro. yo en esto me muero. Pero eso significa cuando tú planteas de que hay que saber bien de qué derecho vamos a hablar y desde dónde ubicarnos, eso plantea en el fondo una ruptura radical con el antiguo movimiento de los derechos humanos que estaba bajo el paraguas de la eh, Declaración Universal, qué sé yo. Claro, y usted me clase. Eso no son los derechos humanos nuestros. Ahí dice, todos tienen derecho a una vivienda. No sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántos países cumplen con eso? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué vienen a hacer gárgaras con la Declaración de Derechos Humanos? Claro. Tienen el derecho a educación, a la salud. Entonces, claro, si nos puede servir para poder defender la vida de algún compañero, denunciémosla. Y denunciemos esos derechos humanos. Yo, Ahora, es súper complejo, pero por eso yo digo que es una pregunta muy compleja. claro, ahora, ¿qué está pasando en Chile eh, que el año 90, eh, 90 hasta el 94 hubo 500 presos políticos? Y hoy día, bueno, esos 500 presos políticos pertenecían al Frente Patriótico, al Lautaro, al MIR EGP, qué sé yo, a los grupos armados que se formaron y se consolidaron en tiempos de la dictadura. Pero posteriormente esos 500 presos políticos salen en libertad, pero hoy día hay 135, 140 presos políticos en Chile aproximadamente, de los cuales en su mayoría son mapuche, eh, compañeros anarquistas también, libertarios, y están los que vienen del tiempo de la dictadura como Ramiro y Mauricio Villarroel. Eh, pero ¿qué está pasando en Chile? Que hay un alza sostenida, ¿cierto?, de, de compañeros presos y la presión política sigue existiendo. Entonces, por un lado, está la presión política, por otro lado, hay múltiples casos de montajes judiciales y también a la par de todo eso, ¿cierto? Con los milicos que ya llevan más de 3 años en el Gualmapu, tenemos a Boric que cuando puede, quiere y se le antoja, lanza discursos diciendo que para él los derechos humanos son fundamentales y hay que denunciarlo sea cual sea el país. Y es como que en Chile estuviéramos en un paraíso. ¿Qué pasa en este país? Que hay presión política, que están los milicos en el Guanmapu y tenemos a un imbécil que habla sobre los derechos humanos sin saber lo que son. Mira, yo creo que hay un tema de fondo, muy de fondo, que es la despolitización de nuestra sociedad. Yo creo que en el tiempo de Allende y después del golpe, la gente era muy crítica, que era pensante políticamente, porque se les había educado, porque había habido, ¿no es cierto?, militaban en los partidos, etc. Eso después del 90 no ocurre. No ocurre porque todos los partidos que venían haciendo trabajo de masa se transformaron las campañas partido por no o las campañas de candidatos a alguna cosa, por lo tanto se desarmó todo el trabajo y el tejido social que existía. Se acabó. Por los propios partidos, ni siquiera por la derecha, por los milicos, por orden de los propios partidos.
Entonces hoy día tenemos un país despolitizado, dividido por los propios poderes, enano y marginal. Porque primero tenemos, claro, los grandes potenciales que se pelean los ministerios y negocian, ya, ese es otro tema que yo no lo conozco de fondo, pero sí. Pero en mi mundo marginal existe esta casi intolerancia de los egos. O sea, cuando uno empieza a escuchar, no, yo soy de eso como, y maté como a 5 pacos, no, yo no, uy, ya no quedan, no habrían quedado pacos ni milicos, porque unas historias, yo a veces escucho historias y yo las viví y te las cuentan como, yo me cago en la risa, yo no digo nada, me quedo callando. La desconfianza en nosotros. El año 90 fue brutal como decidieron a los compañeros y cuántos compañeros cayeron por delación. La oficina funcionó maravillosamente y dividió. Que no se nos olvide nunca eso. Se nos olvida que existió la oficina. Se nos olvida que los compañeros nos traicionaron algunos en la oficina. ¿Y cuántos mataron? Muchos. Entonces, yo creo que la despolitización, la división, los egos, pero lo más importante, que no tenemos una carta de navegación como alternativa. No hemos sido creadores ideológica y teóricamente como una alternativa de este país. Hacemos cosas, entendemos, pero no hemos sido capaces de sentarnos a crear un proyecto distinto para que la gente nos escuche y nos entienda. Sigue Y nomás, eso es voy y vuelvo. nuestra. Eso no es responsabilidad ni de los milicos, ni de los ministros, ni de nada. Nuestra propia división, nuestra propia autodestrucción que hemos estado teniendo. Tampoco se trata de unirse, porque uno tiene que unirse con alguna idea, con alguna base, con alguna mirada común. No es llegar y decir, sabes que yo hoy día me uno contigo, no. Entonces eso es súper complicado hoy. Por ende, desde el punto de vista ideológico, no se ha podido confrontar la realidad para unificar como existió en el tiempo de la dictadura el reconocimiento de presos políticos. Nadie se reconoce como preso político, nadie reconoce en el otro, muy pocos, no es que nadie. La mínima parte reconoce y mantenemos, ¿no es cierto?, el ideario de los presos políticos en el sentido de, de lo duro, de lo crudo, de lo injusto. Pero no está la solidaridad, no está la mirada de conjunto como una mirada propia de una sola sociedad, no tenemos el sentido de cuidarnos unos a otros, no existe, ¿no es cierto?, la solidaridad profunda de cuidarnos. Cuando yo digo de cuidarnos, de preocuparnos, no solo que no esté preso, también de preocuparnos de la salud, que están muriendo los viejos todos los días posibles, no nos preocupamos si el otro tiene para comer, con la situación económica que está en este país, lo difícil que está. Entonces hemos ido perdiendo lentamente la humanidad. Pero yo creo que no solo en Chile, yo creo que en parte del mundo se ha ido perdiendo la humanidad. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con las mineras? ¿Y qué pasa en África? ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿En América Latina? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Argentina? ¿En Perú? O sea, todos estamos, mi teoría es una teoría bien simple. Yo digo, estamos al final de una era para comenzar otra, y yo no sé cuándo va a terminar, ni cuándo va a comenzar, ni cómo va a terminar, ni cómo va a empezar. Pero creo que el mundo se está cayendo a pedazos, creo que es el mundo que no tiene solidaridad, creo que es el mundo, en su conjunto, la humanidad, que perdimos el norte de construcción. Tú para donde mires hoy día, hay problemas de relaciones humanas, políticas, ideológicas. Estados Unidos está quebrado, Estados Unidos está muy mal,
y está saliendo afuera a buscar lo que necesita para ayudarse. Pero está en Venezuela, pues está en otros lugares. Entonces yo digo, este país está lejos, del lado de todo, y curiosamente, contradictoriamente tan globalizado, pero tan individualizado. Entonces, eso, pero yo creo que tenemos Ahora, tú mencionabas hace un ratito sobre la incapacidad que ha tenido la izquierda consecuente, la izquierda revolucionaria, de ser alternativa. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué elementos son necesarios para construir esa alternativa? Mira, yo creo que tenemos los elementos subjetivos están nosotros, personas, estos entes que nos creemos pensantes, que nos creemos izquierda. Yo no sé si estoy tan segura que sea de izquierda, yo soy de una línea, no sé si de izquierda, no lo sé. Hoy día a esta altura no lo sé, pero de una línea, ya te digo yo, cuando empezamos a conversar un poco y hacemos, oh, y hagamos esto para adelante, sí, todo, pero una declaración y ahí empieza a quedar la cosa. Entonces, que no, que es que la caracterización de este periodo no es imperialista, no es, no sé, la caracterización del periodo no es el correcto. Después, no, pero nosotros no nos declaramos marxistas, nosotros somos solo leninistas, y así empieza a seguir todo. Y yo digo yo, ¿no? Tontamente, tal vez. Y si esto fuera más fácil, digo yo, si pudiéramos explicarlo sin tanta teoría ideológica, porque hoy día está Ana Aren, hay mucha gente que hoy día actualizada también, ¿no es cierto?, en corrientes filosóficas, teóricas. Si escribiéramos un acuerdo entre todos, digo yo, dijéramos, ya, ¿sabes qué? Para que la gente no siga pasando, no vamos a pagar 2 meses, 3 meses el agua, la luz, vamos a pedir y nos vamos a tomar el Congreso hasta que se pare el deseo de los sueldos de ellos. O sea, una declaración que nos ayude a mover para cambiar, no que nos ayude para un hito más. No, siempre hacemos hitos, ¿eh? Los 50 años, los 60 años, los 80 años, los 10 años, los 20, los 50, a lo mismo. Y yo digo, tal vez muy ilusoriamente, muy infantilmente, pienso que tal vez queremos ser tan ideológicos, queremos ser tan brillantes sinceramente porque existió un Fidel, porque existió un Che, porque existió un Allende, que no podemos ser menos. Yo digo, Pero, a cosas como, disculpa, pero la construcción de esa alternativa, porque claro, lo que yo entiendo de lo que tú estás diciendo es una crítica a la sobreideologización que se produce en la izquierda y que siempre ha estado presente. Y que eso también provoca una desconexión con el pueblo, con las bases. Pero eh, eh, la construcción de esa alternativa también se ve de alguna forma perjudicada cuando la izquierda mercenaria plantea de que la construcción actual ya no es entre capital y trabajo, sino que es entre democracia y fascismo. ¿Ya? Entonces, ante la emergencia de la ultraderecha como Kast y Kaiser, ¿cierto? Todos se tienen que alinear detrás de Jara en función de evitar que esa derecha llegue a la moneda. ¿Ya? Eh, ¿Cómo, qué actitud se tendría que tener ante ese chantaje sobre la democracia y el fascismo? Y
y ante las elecciones que vienen. Porque en cada elección presidencial, ¿cierto? Hay grupos que se habían declarado revolucionarios y que de un día para otro se separan y corren a los brazos de las posturas reformistas y levantan candidatos, y eso se produce cada 4 años en la izquierda revolucionaria, que se depura de estos grupos, ¿cierto? Que se van ante los cantos sirenas de los progresistas. Pero ahí pasó lo ¿Qué, que pasó qué con la... actitud hay que tener frente a las elecciones, frente a la contradicción democracia-fascismo, etcétera? Mira, yo creo que es un proceso muy largo. Yo creo que yo no lo voy a ver ni tú lo vas a ver. Es un proceso más largo de lo que nosotros creemos. Porque yo para mí las mentiras son mentiras, no hay mentiras blancas o morenas o café. Y la Jara es una mentira. La Jara directamente es una mentira y todo ese sector que está, ¿no es cierto?, diciendo, mira, vivimos allá porque a lo mejor ahí podemos dar migajas, que en lugar de un bono de 30 lucas podamos dar unos 50 si nos endeudamos en el fondo monetario, bueno, todas esas ilusiones, ¿no? Entonces yo digo, la mentira es mentira. Yo ante eso digo, si nosotros anulamos o no vamos a votar, va a llegar un momento en que no va a poder resistir este sistema porque no va a estar legitimado. No legalizado, porque legalizado está, pero legitimado para decir que la gente cree en él. Yo hoy ya venía hablando y siempre hablo con la gente, los taxistas, con la gente, con todo el mundo. Hay mucha gente que está desilusionada que va a ir a votar nulo. No porque yo esté llamando a votar nulo, yo no soy nadie. Es porque ellos ya están cansados, porque ellos ya se sienten que han sido tremendamente utilizados. Yo creo que el voto nulo va a ser sorpresa esta vez. Yo no digo que sea de conciencia, de clase, yo lo digo porque está la gente cansada y aburrida, que es distinto. Por lo tanto, para que lleguemos a lo que tú me planteas como una teoría alternativa, tenemos que pasar primero por educarnos, nosotros también, los que hemos dejado de educarnos, seguir educándonos con otros que no se han educado, porque es un pueblo ignorante. Lamentablemente, políticamente es un pueblo ignorante. Ellos no distinguen, pero si es cosa de él. ¿Cómo vaya a pensar que la María Luisa Cordero, una mujer que dice que la entrada de ella vale menos su voto que el de ella, salga con 20.000 votos? ¿Vaya a pensar en esto? No, pues, porque somos ignorantes, porque la señora es doctora, porque el caballero es guapo, porque la niña muestra las tetas, porque no sé qué. Es que no estamos preparados ideológicamente, pero tampoco nos damos el espacio ni la confianza entre nosotros para poder crear una alternativa. Porque estamos tan derrotados que hemos llegado hasta el cielo. Yo creo que ahora hay que empezar a salir. Yo siempre confío. Digo, ahora hay que empezar a salir. Ahora, en tu larga trayectoria de luchadora y de subversiva, ¿cierto? Eh, ¿Tú pensaste alguna vez en encontrar a una persona, o sea, a un partido comunista que tuviera una candidata a la presidencia que se declara socialdemócrata? Es una rareza. Único en el eh, mundo. ¿Ah? ¿Cómo? Único en el mundo. Única en el mundo. Yo creo que Jara está dando lecciones, y yo creo que la ciencia política se está estremeciendo porque, porque es una nueva categoría. Ser comunista socialdemócrata es una cosa que yo jamás había pensado escuchar. Yo había escuchado sobre los eurocomunistas, pero el nombre eurocomunista termina en comunista, por lo menos mantenían el nombre, qué sé yo. Pero en este caso es algo muy, muy extraño,
muy, muy extraño. Yo no sé, porque el Partido Comunista pertenece al Encuentro Internacional de Partidos Comunistas, que es la EPCO. Yo no sé qué explicación le puede dar Carmona a los otros partidos, porque le deben preguntar. Mira, yo lo único que puedo decir, y me hago responsable de que lo voy a decir, el Partido Comunista hace más de 20 años que ya no es comunista. ¿Sabes cuándo dejó de ser comunista? Cuando ingresó la legalidad y sacó dentro de sus principios la lucha de clases. Ahí se me dio el Partido Comunista. Por lo tanto, de ahí para adelante, lo que hagan o digan, Es cualquier cosa. cualquier cosa, porque ya no tienen tampoco el lenguaje que tenían. Claro. Entonces, eh, creo que el Partido Comunista se fue desdibujando. Y lo que pasa es que los comunistas, lo que sí los debo admirar y reconocer, y se los admiro a morir, es la obediencia. Si ellos le dicen que son comunistas, ellos van a decir que sí son comunistas. Pero van a hacer una reflexión de lo que dejaron atrás para poder ser legal. Y en la medida que fueron caminando, y recuérdate bien, durante todo el periodo, antes de entrar a la concertación, golpearon y entregaron certificado de buena conducta, bueno, a morirse. Golpeaban Claro. la puerta, la ventana y no los dejaban. Hasta cuando la democracia cristiana les dijo, necesitamos los votos de ustedes para que salga Frei, venga. Así como Frei hoy día dice que es una deshonra votar por los comunistas, pero cuando él invitó a los comunistas a votar por él, no le dio nada de deshonra. Claro. Entonces el Partido Comunista para mí se murió en ese momento. No, y Entonces, fíjate que la diputada Carol Cariola, que es del PC, cuando Frei dijo eso, que era una aberración tan con los comunistas, ella saltó a decir que el PC había puesto los votos para que Frei ganara. ¿Ya? a mí me había dado vergüenza, yo me Claro, habría quedado bien callado, te voy a decir. justamente eso te voy a decir. Y eso lo dice como con orgullo, Yo, con orgullo. Mejor mm, dejarlo piola eso. no, yo encuentro que el mundo se deshumanizó. Yo siento que no es un conflicto de Chile, es un conflicto de que se globalizó, el concepto de globalización fue para individualizarnos, con esas maquinitas que estamos todo el día mirando, porque yo también las miro, yo más sumo también consumidora de, de, de estos teléfonos. Yo no me hago la loca ni me hago la loca, y así como no, yo soy puricienta, no, porque no soy ni pura ni santa, pero tengo mi opinión, que es distinta. Claro, Nos fuimos enajenando, nos fuimos individualizando. Yo tengo una costumbre de hace mucho tiempo, y yo todos los días a mis amigos los saludo en la mañana con un monito y me despido en la noche con un monito, porque quiero sentir que ellos sepan que yo he pensado en ellos durante el día y que los quiero. Creo que es tan importante conectarte de alguna forma con el otro ser humano, ya que el tiempo no te da ni la plata para ir a verlo, pues de alguna manera tienes que decir que quieres. De alguna manera tienes que decir que estás haciendo. Yo creo que fundamentalmente eso depende de cada uno, no de la sociedad. Para poder crear después conciencia colectiva, pero uno tiene que empezar. claro. Ahora, mira, estamos llegando al final de la entrevista, pero hay, hay un tema que me gustaría tocar contigo que, bueno, tú tienes, en cierta forma, una amistad con Ramiro, Sí, con Mauricio Hernández Norambuena, maravilloso. y, y ha sido bastante larga esta amistad. Más allá del tema de ser comandante, combatiente, qué sé yo, ¿cómo definiría a Ramiro? Mira, nadie le puso comandante el pueblo, le puso comandante primero. ¿Ok? Segundo, creo que es un hombre de una sonrisa amplia, honesto y sincero. ¿Cómo? Disculpa.
es de un hombre de una ancha que es sincera y honesta. Un hombre cálido, tremendamente cálido, de un humor exquisito, de un humor fino, de un humor inteligente. Nosotros, voy a verlo, sus 2 horas de visita, yo por lo menos 1 hora nos reímos entre nosotros. Mira, tiene una lucidez mental. Yo a veces, mira, yo le digo a veces, le digo, ya afuera está la cagada. Y me dice, tranquila, eso son parte de los procesos. Yo te voy a explicar. Él ve noticias, las lee, las analiza. Es un hombre. Yo una vez le pregunté, Ramiro, ¿tú te arrepentirías de algo? Jamás. Nunca. Es un hombre de un temple, de una convicción, de una dulzura, un hombre de trato elegante, de un trato suave, firme, enérgico. Mira, yo te lo juro que en mi vida había conocido a un hombre como él. Mira, él lleva 25 años preso. 25 años estuvo contenido, yo nunca les preso ni vio a nadie. 5 años. No podía leer, castigado totalmente. Él no tuvo no perdió nunca la lucidez. Entonces, con sus convicciones intactas, recto, y no es conmigo, es con mucha gente. Y por eso él tiene un reconocimiento distinto a mucha otra gente que tal vez hizo algo parecido a él, pero que no tiene el reconocimiento de él, por eso él es el único. Mira, está el Pato Ortiz, que se arrancó también. El Pato Ortiz viene, sí, bien, pero no tiene el reconocimiento ni el cariño ni la admiración que se le tiene a Ramírez. Es todo lo que digo, porque es uno, mira, yo digo, hay hombres que nacen una cada 1000 años. Fidel, no hay otro Fidel. ¿El Che? ¿Cuántos años que no hay un Che? ¿Cuántos años que no hay un Che? Lenin, me guste o no me guste, Marx. Pero esos hombres de esas categorías no te lo encuentras todos los días. Bueno, hoy día, Ramiro, en este país, búscate un tipo con todo lo que ha pasado, con sus convicciones, sus claridades y su análisis, con su ternura. Mira, él, para mi cumpleaños me hace unos regalos preciosos que yo no tengo, a mí se me olvida hasta mi cumpleaños. Y él se preocupa de hacerme unas libretitas con unas fotos de Allende. O sea, muy delicado. Eso yo le llamo delicadeza. A eso le llamo ternura. Alguien que se preocupa. Cada vez que me ven tan en silla ruedas, me dice, pues, le da ternura, y le da nervio, y se asusta, y dice cuando no pueda. Yo nunca me perdí una visita, nunca, aunque siempre me voy, porque él me da vida, porque lo veo y digo, yo no puedo ser tan débil, no puedo ser tan débil. Nadie de los... Mira, yo tengo muchos amigos presos políticos, el mismo en tu nombre maravilloso, lo amo, mi vista, bello, hermoso. Pero con él me pasa otra cosa, que 25 años, con huelgas de hambre, con maltrato, con tortura. Y él nunca pierde la fuente. Espera siempre. Y sabes tú que lo que me impacta de él es cuando, porque ellos vienen de adentro, ¿no? En la cárcel, entonces tienen que caminar de adentro hacia afuera donde estamos esperando las visitas. Y él viene como que fuera, que viniera de una plaza, de una micro, en su actitud de caminar. O sea, que yo quiero pegar. No un hueón que viene adentro de la cárcel, un hueón que viene de la libertad. Mira, ¿sabes cuando a mí me impresionó? ¿Quién puede haber guerrilleros, esos capítulos antiguos que vieron por la historia del frente? Yo quería pegar.
Yo no escuché nada del Ramiro, no escuché lo que hablaba. Yo quedé pegada y miraba horas y horas porque él tenía esposas en las manos, pero él movía las manos como que no tuviera nada, era libre sus manos, libres. Y yo me quedé pegada en los capítulos mirándole las manos, como las... Yo no escuché nada. Y él movía las manos como que no tenía las esposas. Yo cuando lo vi aquí en Chile la primera vez, yo no lo conocía, lo conocí hace como 4 años. Y de ahí no nos hemos pegado nunca más. Y yo le dije llorando, yo tus manos y eras libre de tu cabeza. Ahora, supongo yo que como son 2 horas de visita y en la primera se ríen mucho, eh, en la segunda hora ustedes conversarán del De país, todo, de la política, ¿cierto? de todo. De Mira, todo. ¿Cuál es el, su visión? ¿Qué visión tiene Ramiro con respecto a lo que está pasando hoy? mira, él no está ni enojado, ¿ah? Es decir, yo me enojo más que él, siempre. Yo soy más visceral, es más mucho racional. Él entiende que esto es una política socialdemocrática, de la socialdemocracia, entiende un proceso muy lento, pero se dice que el resistir es ganar. ¿Cómo? Sí. Dice que hoy día no es tiempo de crear, es tiempo de resistir. La resistencia nos va a hacer ganar, porque él dice que este país políticamente, o sea, hoy día no hay principios, si coincidimos en esta mirada nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de contener los compañeros más posibles para poder resistir, para poder elaborar después. Pero hoy día no es mucho lo que hay que hacer porque está todo disgregado. Mira, si los grupos, yo pertenezco a varios grupos y la mayoría no son más de 5 o 6 personas, como grupo general. Claro, si juntáis 10 grupos, son 60 personas y se hace una cosa bonita, pero así como grupo, es poca la gente que está elaborando. Ni siquiera elaboramos, yo ni siquiera elaboramos. Hay algunos compañeros que sí hacen intentos y hacen el esfuerzo, y yo se los reconozco. Hay, son los menos, pero hay, son seis, de tener una visión, pero también el agotamiento es muy grande. Las decepciones de los propios compañeros de uno son muy grandes. ¿Sabes? Entonces, esto es como el mar. Avanzáis y retrocedís. Entonces yo, como me gusta nadar, nada en estas aguas turbulentas, pues me encanta nadar. Y además sé nadar muy bien en el mar. Yo lo tomo así, lo tomo así. No puedo decaer, ni tampoco puedo creer que estamos a la vuelta de la victoria. Tengo que seguir pensando y ver cómo puedo ayudar a apoyar a los grupos, a los compañeros. No me puedo ir a mi casa, eso sí que no, no puedo ir a mi casa. Yo creo que me voy a morir en la silla de ruedas huellando en la casa. Y que linda muerte sería. Qué linda muerte. Así es, Sigo compañera. lenguada, sigo igual crítica. Sí, yo tengo una amiga de 40 años que vive en Argentina y me viene a casa hace tiempo y me dice, hay 40 años, lo único que tiene más arruga, pero seguía hablando igual, seguí pensando igual. Yo no sé si eso es bueno o malo, no lo sé, pero seguí igual. Yo no sé si es bueno o malo. Pero sigo siendo convencida de lo que yo pienso. Así es. Compañera, estamos llegando al final. Eh, ha sido un Hacía mucho placer, tiempo que no nos veíamos. ha sido un placer haberte escuchado, haber aprendido de ti en esta hora de conversación. Quiero dejarte amarrada, invitada a una segunda entrevista sobre tu libro, Ya, ¿ya? otra historia. Lo tengo que leer primero
lo tengo que conseguir Me y costó leer. 3 años escribirlo, 3 años. Es chiquito, es muy saquito, Bien, pero es bien profundo, es bien develador. claro. Cae No, mucho. y el título es muy bueno, Memorias Subversivas. Me encantó, me encantó. Así que te quiero dejar para una segunda oportunidad y también aprovecharte de invitarte a, a que, bueno, contarte que la página está a tu disposición, Gracias. ¿ya? Para lo que tú requieras. Es una página que está para todos los que luchen, ¿ya? Gracias. Obviamente en contra del sistema, no, no para domesticarlo. Ese tipo de personas aquí no entra. ¿Ya? No entra. Creo Es- porque te conozco, te creo. ¿Ya? Eh, Somos bastante amplios, pero no tanto. No es tanto. No, Somos de la izquierda. Eso es claro, bueno. claro. Sí, Hay pero que, bastante el hay que brazo ahí. ser amplios dentro de la izquierda revolucionaria o consecuente, qué sé yo. Así que te dejamos invitada eh, Te agradezco cordialmente estar. a la página. Si, si quieres escribir y publicar, ningún problema. ¿Eh? Y bueno, agradecer tu disposición, Gracias. ¿eh? Tu paciencia, ¿cierto? En este largo interrogatorio. Y Sofía, la pasé muy bien. Me que bueno, apasiona, me apasiona, pido disculpas. no, 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 para nada. Así hay que ser. Sin pasión es imposible avanzar, es imposible avanzar. Y bueno, muchas gracias por tu disposición y esperemos vernos pronto. Tengo que leer primero y ya te voy a molestar para que nos conectemos nuevamente, ¿ya? Y Siempre. saquemos el cuero a todos estos desgraciados que andan por ahí. No, yo quiero que la gente escuche y piense que es posible otro mundo de verdad, es posible que no nos sigan explotando. Yo les pido a la gente que volvamos a tener sentido común, que volvamos a repensarnos, a mirarnos y que no nos sigan humillando como nos han humillado, no en tema económico, en tema dignidad. Solo eso pido. Así es. Un abrazo grande, muchos cariños, que estén muy bien. Chao, chao.